Buenas tardes y bienvenidos a Educa Historia, la historia para todos. Y en nuestra sección de Deberías conocer, traemos hoy al señor Manuel Orcina, que es director del Museo Arqueológico de Alicante, y nos viene a hablar de la exposición que tienen en el museo, que es Gladiadores. Buenos días, buenas tardes, Manuel. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bien. Pues la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿qué es esta exposición de gladiadores? Bueno, la Pelea de Gladiadores habla precisamente del título, lo dice, es decir, es la vida, quiénes eran los gladiadores, qué hacían los gladiadores, dónde actuaban los gladiadores, algo que todo el mundo le suena, es decir, la palabra gladiador a todo el mundo le resulta conocido por bien por las películas de Hollywood, bien por cómics, bien por literatura, etcétera, bien por lecturas más especializadas, pero a todo el mundo más o menos le resulta conocido el nombre o el término de gladiadores. Incluso hoy en día hay gladiadores de la carretera, hay gladiadores del... En fin, se utiliza el término mucho. Pero eso, lo que pretendemos con esta exposición, lo que esta exposición explica es quiénes eran los gladiadores en el mundo romano, cómo se comportaban, cuál era su vida, cuáles eran sus expectativas, dónde luchaban, cómo luchaban, etcétera. Es decir, intentando al máximo transmitir el rigor histórico sobre este fenómeno tan importante para la sociedad romana como fue el mundo de las luchas de gladiadores. ¿Y para quién está pensada Para, esta para- exposición? ¿Para para todo público el en mundo, general? sí, sí, para todo el mundo, desde los especialistas que se dedican al mundo romano, a la historia antigua, hasta, en fin, hasta aficionados, jóvenes, escolares, estudiantes, en fin, interesados, curiosos, para todo el mundo. Aparte de las piezas que hemos traído de varios museos y monumentos italianos, hay reconstrucciones, hay proyecciones de vídeos, de escenarios, de mosaicos, maquetas del Coliseo romano, hay maniquís a tamaño natural sobre las escenas, con escenas de lucha, hay maniquís con las armaduras de los propios gladiadores, hay réplicas de las armas de los gladiadores para que alguien los pueda tocar y sopesar realmente y conocer aquello que era realmente una armadura y unos elementos bastante complejos Y, y elaborados. perdona, entonces el menú, ¿cómo está organizada la exposición? La proyección está El- organizada la primera en tres salas y comunicadas por un pasillo transversal. La primera de las salas, bueno, nada más entrar al museo ya hay un audiovisual, un documental en el que introduce al espectador mientras espera la entrada, porque hay que hacerlo por grupos, dado que no por limitación de aforo por COVID, sino por la propia conservación de las piedras, no puede estar aquello completamente lleno de gente, pues mientras espera la entrada a las salas, contempla el documental y ya se hace una idea de la vida de los gladiadores y de su ambiente. La primera sala, nada más entrar a la primera sala, el primer tramo de la exposición es el pasillo donde se explica quiénes eran los gladiadores y qué era un anfiteatro, por ejemplo, ¿no? Los grandes anfiteatros y la dispersión de los anfiteatros del mundo romano. La primera sala habla de los orígenes del mundo de los luchas gladiadores, el anfiteatro romano y ese escenario del anfiteatro con piezas originales del propio anfiteatro del Coliseo Romano de Roma. La segunda sala está dedicada al entrenamiento y la vida cotidiana del gladiador, donde se producía su entrenamiento, la dieta alimentaria, los cuidados médicos y al final tenemos un expositor con réplicas de piezas originales para que damos la armería para que todo el mundo pueda conocer cuáles eran individualmente las armas que utilizaban los gladiadores. Y en la tercera sala hablamos del ambiente de los gladiadores en las luchas, cómo estaban organizadas las luchas de gladiadores, cuál era el espectáculo que se ofrecía en los anfiteatros, que era siempre por la mañana cacerías de animales salvajes, a mediodía ejecución de presos y de reos a muerte y por la tarde la lucha de gladiadores. Para finalizar con una ventana hacia lo que nos ha transmitido el mundo moderno, los media modernos, cine, literatura, cómics, videojuegos, sobre los gladiadores, que es una imagen muy distorsionada y muy distinta y muy equivocada de lo que era realmente el mundo de la gladiatura romana. Y en el pasillo tenemos referencias a la mujer de gladiadoras, a los anfiteatros y gladiadores en Hispania o a los graffiti de los gladiadores en las paredes de Pompeya.
que es la expresión popular y donde se advierte la gran popularidad, valga la redundancia, de estas manifestaciones y de estos espectáculos en Roma. ¿Y por qué ahora hacer esta Bueno, es exposición? una ¿Porque es una exposición. exposición itinerante? Sí, es una exposición itinerante Porque, que ha recorrido los grandes museos del mundo. Nosotros la hemos adaptado al nuestro, hemos añadido muchas cosas y hemos complementado y ampliado mucho esta información y nos interesaba porque efectivamente el mundo de los gladiadores es un fenómeno social, incluso económico, de primer orden del mundo romano. Explica muy bien también un poco la psicología del mundo romano. Nadie se escandalizaba por las luchas a muerte de los gladiadores, por ejemplo, pero sí que los grandes filósofos estoicos, como Séneca, por ejemplo, se escandalizaba del comportamiento de la masa o de los aficionados que iban a ver los espectáculos, porque lo que querían era ver sangre y no reflejar pues, la lucha de un combatiente, de los combatientes valerosos y resignados ante su destino, que eran los gladiadores, por ejemplo, ¿no? O las leyes que limitaban el gasto público, el gasto para financiar estos espectáculos. O, por ejemplo, las expediciones que se hacían para capturar animales salvajes y con ellos organizar espectáculos en la arena, en las cacerías, en las venaciones. Es un fenómeno social y como tal museo que somos, que explica o que intenta difundir la antigüedad, la prehistoria, antigüedad, es decir, las civilizaciones pasadas de nuestra historia, el fenómeno de los gladiadores, más allá de lo que popularmente se pueda uno concebir de los gladiadores, es un fenómeno social e histórico de la antigüedad y más específicamente del mundo romano. Y en ese sentido es fascinante. Otra cosa es el valor ético, moral que podamos claro, verter sobre esta manifestación, claro. pues con esto nos pasamos en un momento a tomar un café y hablar un poco más distendidamente con Damarcus Wolf. Bueno, la exposición, aparte de esta exposición, que cubre las tres salas, casi 1000 metros cuadrados de exposición, puede visitar la exposición permanente del museo, que, en fin, que abarca desde la prehistoria hasta la época moderna, de la provincia de Alicante, todas las etapas históricas y visitar pues, la prehistoria, el mundo ibérico, romano, medieval o moderno contemporáneo. Visitar nuestra biblioteca, que es preciosa, que es un espacio muy, muy bonito. Y en fin, uno puede pasar un día perfectamente en nuestro museo aprendiendo y conociendo y, en fin, y disfrutando. No sé si infravalorada, pero hay una pieza que es la más importante, porque ahí dicen, no, todas son importantes, pero hay una en particular por un hecho objetivo. Nosotros tenemos una mano de una estatua de bronce romana mayor que el natural, que hace una espada que tiene una cabeza de águila, doble cabeza de águila. Esa estatua de bronce, la doble cabeza de águila no existe en el mundo romano, ni en el mundo griego, ni en el mundo helenístico, y aparece en Europa desde los hititas, desaparece y vuelve a aparecer en los selyúcidas en la Edad Media. Es la única pieza con doble cabeza de águila del mundo antiguo que existe en el mundo. Esa pieza es única, es un unicum en nosotros en la especialidad de antigüedades, etcétera, decimos que es un unicum porque no hay otra especie igual. Y no lo sabemos interpretar qué significan esas dos águilas en el mundo romano porque no hay ninguna referencia más. Es decir, y como no sabemos cuándo se erigió esa estatua, porque lo que sabemos es cuándo se destruyó, pero no quién la hizo, pero probablemente estuviéramos en la primera mitad del siglo I, a un emperador, Julio Claudio probablemente, no podemos acudir a un hecho histórico por el que podamos interpretar por qué esa escultura oficial, que es la del emperador, tiene esas dos cabezas de águila. Porque igual que hoy en día el rey tiene, cuando se le hace un retrato al rey, todas sus condecoraciones, distinciones, etcétera, son oficiales y el artista no puede inventarse, ya le pongo ahora mismo una medallita de esto y una banda del otro, sino que es oficial. En el mundo romano es igual, la estatua del emperador tenía que, todos los atributos que tenía tenían un significado oficial, no voluntario por parte del emperador o el artista. Por lo cual, esa doble significa algo, pero no sabemos qué, porque es única. Esa es la mejor pieza que tiene el museo, la mejor. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.